Los números que vas a ver no están actualizados seguramente al día que vayas a ver este video. Y quiero aclarar esa parte, pero más o menos nos puede dar una idea de cuál es la situación, porque hay situaciones que merecemos ver como en cualquier otro caso. No es lo mismo decir hay dengue en México cuando en realidad los casos de dengue se concentraron en ciertas entidades como Jalisco y Veracruz. ¿Hay influenza en México? Sí, hay influenza en México, pero los casos de mayor número de defunciones, por ejemplo, actualmente, con números actuales, con números de ahora, es por ejemplo Jalisco, no es en todo el país. Y si hablamos, por ejemplo, de la violencia, cuando decimos, ¿hay violencia en México? Sí, pero hay 3 o 4, 5, 6, 10 estados que sí tienen altos niveles de violencia, pero hay otros que no tienen nada o que tienen poco. Lo mismo pasa con el coronavirus. Voy a tratar de hacer un análisis acerca de, sin ser médico ni ningún especialista, sino un análisis informativo de qué es lo que está pasando en cada estado del país. Así que es importante que lo veamos, aunque la cifra total no coincida con el momento en que veas este video, no va a ser tan disparada, por lo menos en los primeros días. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, nada más para ubicarnos en tiempo y espacio, estamos hablando de estos datos conforme al sector salud federal, según los datos que se dieron a conocer la noche del viernes 27 de marzo de 2020. Los cortes de información que da el gobierno federal todas las noches, a las 7 de la noche en el horario central de la República Mexicana, el corte de información es a la 1 de la tarde, es decir, se corta la información a la 1 de la tarde de determinado día y se da a conocer en la noche, en la nocturnera, como yo la llamé, ya muchos le están llamando así, de cada noche, de a las 7 de la noche. Así que seguramente cuando yo te estoy grabando este video, estoy refiriéndome a los datos del 27 de marzo, con corte a la 1 de la tarde, dados a conocer a las 7 de la noche, para que tengamos claro. Así que estos números seguramente ya variaron, ¿no? La tendencia es hacia la alza y los números ya variaron, pero lo que yo quiero señalar es cómo es el asunto estado por estado, para que de alguna manera sepamos dónde están los focos de atención. ¿Está claro? ¿Está claro de lo que vamos a hablar? Bueno, pues entonces quiero que quede claro cómo está este asunto. Así que vamos a ver ya este documento para que no nos hagamos bolas y que quede muy claro. Estos datos, insisto, son del 27 de marzo, dados a conocer en la noche, pero con corte a la 1 de la tarde. Así que cuando lo veas, no van a variar mucho, pero sí algunas cifras finales. Por eso no me voy a fijar en esta cifra. Bueno, por ejemplo, en el caso de Jalisco aquí dice 77 y ya van 81, porque el corte de Jalisco es en la noche después de la conferencia federal. Entonces siempre va a haber en la conferencia federal una cifra diferente a la que nos da el sector salud de Jalisco. Así que es nada más para, ahora sí que contribuye a hacernos más bolas de lo que ya estamos. Pero quiero concentrarme en esto. El hecho de que Ciudad de México, Jalisco y Estado de México estén en los primeros lugares junto con Nuevo León puede deberse simplemente a un asunto de población, es decir, los lugares más poblados, en este caso es el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y después vendría Nuevo León y podríamos incluir a Puebla. Es decir, estos son los estados
que tienen más habitantes. Por lo tanto, el número de habitantes tiene que ver o influye para que haya mayor número de casos. Llama la atención que el Estado de México, a pesar de tener el doble de habitantes que Jalisco, tiene menos casos. Llama la atención que el Estado de México, que tiene, pues no el doble, pero muchos más habitantes que la Ciudad de México, presente también menos casos. Pero aquí es donde hay que fijarse, en este numerito que en estos momentos es 27, junto con la Ciudad de México. ¿Qué significa este 27? Que pasado un tiempo, el Estado de México va a estar en primer lugar junto con la Ciudad de México, o por número de habitantes, o por falta de atención, o por lo que tú quieras decir. Es decir, en estos momentos, los estados que tienen mayor probabilidades de aumentar es Estado de México en primer lugar, después Ciudad de México y después Jalisco. Es importante que en el caso de Jalisco apuntemos que esta cifra, que en realidad aquí son 81, es justamente en la decena de días que Jalisco se guardó. Acuérdense que Jalisco entró antes en el ámbito federal a las encerronas y mandó a una encerrona que se acató a partir del viernes 20, que originalmente, viernes 20 de marzo, que originalmente iba a terminar el miércoles 25 de marzo, y que a la larga, miércoles 26 de marzo, pero que a la larga no terminó ese día y se alargó hasta el domingo 29 de marzo, con probabilidad de que esto aumente los días de guardar, los días en casa, después del día 29, es decir, a partir del día 30. En pocas palabras, Jalisco ha estado en encerrona del viernes 20 de marzo al domingo 29 de marzo. Son 9 días. En esos 9 días ocurrieron 3 defunciones y, como pueden ver, el número de casos, aunque aquí dice 77, es 81, que ubica a Jalisco un poquito debajo o debajo de la Ciudad de México. Pero llama la atención esta cifra, 13. La pregunta es, si por esa encerrona se contuvieron los casos, o por esa encerrona no importó, porque al final de cuentas hubo un buen número de casos. Esto no lo vamos a saber por lo menos hoy, posiblemente lo sepamos dentro de un mes, cuando alcance su pico a fines de, digamos, de la segunda quincena de abril al final de abril, del 15 de abril al 30 de abril, es cuando vendrá el pico. Y entonces, ahora sí, esta misma cifra, estos mismos datos, dentro de un mes, podemos decir, en un mes, o sea, finalizando abril, podemos decir, pues sí estuvo bien o estuvo mal lo que hicieron, ¿no? En el caso específico de estos estados. Ciudad de México sí ha tenido restricciones, Estado de México no tanto, Jalisco sí. Nuevo León también le apostó a las restricciones, pero en Nuevo León, y aquí viene la importancia de este numerito que aquí dice 7, sí ha contenido el número de personas infectados, como dice aquí, o contagiados. Entonces, sí ha contenido Nuevo León mejor que Jalisco. El resultado de la contención de Nuevo León comparado con Jalisco, no con la Ciudad de México, con Jalisco, a Nuevo León le ha dado mejor resultado. Prácticamente empezaron con las encerronas en el mismo momento. En el caso de Puebla, la situación pues sigue siendo pues de esperar a ver qué es lo que sucede, porque el gobierno de Puebla no ha tomado ninguna acción relevante en ese sentido, es decir, no ha tomado ninguna decisión. Llama la atención Yucatán, porque aunque Yucatán no es de los estados más poblados, sí tiene muchos infectados, aunque ya han logrado contenerlo
porque Yucatán ya es un estado en emergencia. Así que seguramente, y esto, insisto, lo vamos a ver hasta dentro de un mes, hay que guardar este video y compararlo o estos datos, compararlos con dentro de un mes para decir, ok, entonces estuvo bien lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Llama también la atención el caso de Querétaro. Querétaro, a pesar de no tener un número de habitantes tan grande, sí llegó a tener un buen número de personas infectadas o contagiadas, pero han logrado contener la situación. Y hay otras entidades, por ejemplo, que llama también la atención, que no han tenido muchos casos, aunque aquí pueden ser 31 muchos casos, pero en realidad han logrado contenerlo, pero va en aumento, que es el caso de Guanajuato. Los demás estados, pues la verdad han tenido muy pocos casos, ya digamos, si nos vamos a Tabasco, Baja California, San Luis, que va en aumento, pero aquí yo quiero destacar esta parte de Veracruz. Veracruz debería de estar arriba por el número de habitantes. Si nos guiamos por el número de habitantes, pues entonces Veracruz tendría que tener más, porque es uno de los estados con más habitantes, pero no ha tenido tantos casos, 17, a pesar de que tiene prácticamente el mismo número de habitantes que Jalisco. Es decir, Jalisco tiene 81 y Veracruz tiene 17 y más o menos tienen el mismo número de habitantes, casi 8 millones de habitantes. Pero Veracruz, en lugar de sin haber hecho nada, ni encerronas, ni nada especial, tiene mucho menos casos que Jalisco. Pero este numerito es el importante, el 10. Y acuérdense que Jalisco y Veracruz lideraron en el caso de dengue. Acuérdense de eso. Los demás estados, pues honestamente no han tenido muchos casos, y aquí podemos hacer un amplio listado. Digamos, podemos contar desde Aguascalientes, Michoacán, Coahuila, lo cual no significa que haya que no hacer nada, más bien hay que seguir haciendo para que esto no permee más. Entonces podríamos decir que Aguascalientes, Michoacán, Coahuila, que también es uno de los estados más habitados, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, otro de los estados con más personas, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Durango, Chiapas, y aquí Chihuahua también entra en esto, tanto Chihuahua como Tamaulipas, que son de los estados con más habitantes, no corresponde el número de habitantes con el número de casos. Y ya digamos con menos casos están Nayarit, Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, que llegó un momento en que no tenía ningún caso, ahorita ya tiene 4, Colima y Campeche, que se han mantenido en este rango. Bueno, es simplemente un recuento de los números para que lo tomen en cuenta, pues estado por estado. La recomendación es, hay que hacer algo, pero hay que hacerlo ya.